Capítulo 25. Antes de la batalla Waver se metió una cucharada de katsudon en la boca. Su lengua se deleitó instantáneamente con la simple armonía de los sabores dulces, salados y salados. El aroma que desprendía el plato le abrió el apetito. Waver tragó otro bocado de esa sustancia y su mente se aturdió felizmente. ¡Delicioso! Rider proclamó en voz alta junto a Waver, sobresaltándolo fuera de su estupor inducido por el katsudon. El sirviente no tuvo reparos en expresar sus elogios por la comida. Pensar que un plato tan delicioso podría elaborarse con ingredientes tan humildes. Su destreza en la cocina es realmente digna de elogio, señora. Bueno, gracias, Alex. Marta Mackenzie aceptó el elogio, radiante. ¿Quisieras un poco más? Ofreció otra porción, viendo con qué voracidad comía Rider. Me encantaría. Rider le ofreció su plato, que Marta gustosamente rellenó con otra porción. Luego, Rider rápidamente volvió a llenarse la cara con entusiasmo. Tú también, Waver. Hice suficiente para esta noche, así que no tienes que contenerte, la animó Marta afectuosamente. Así es. Aún eres un niño en crecimiento. Así que tienes que comer hasta saciarte. Glenn Mackenzie se unió, fijando una mirada igualmente afectuosa en Waver. Gracias, abuela, abuelo. Waver agradeció torpemente, forzando una sonrisa forzada en su rostro. Hizo todo lo posible por mirar a la pareja de enamorados a los ojos, pero inconscientemente desvió la mirada después de unos segundos, incapaz de encontrar sus miradas serias. La pareja de ancianos eran Glenn y Marta Mackenzie. Eran una familia de inmigrantes de Toronto, Australia, que habían vivido en Japón durante los últimos 40 años. Glenn era un importante hombre de negocios, que ahora trabajaba como profesora de inglés en una escuela local y Marta era ama de casa. Eran completos desconocidos para Waver. Pero para los Mackenzie, Waver era su nieto Waver Mackenzie, del que estaban separados desde hacía mucho tiempo, que los estaba visitando mientras estaba de vacaciones en sus estudios en el extranjero en Londres. Era una situación extraña, nacida de una combinación de la necesidad de Waver de alojamiento gratuito en Fuyuki y su habilidad en magia de sugestión. Todo lo que hizo falta fue un simple hechizo de hipnosis para que Waver asumiera el papel del nieto que Glenn y Marta nunca habían conocido. La pareja de ancianos estuvo entonces más que feliz de darle la bienvenida a Waver a su casa. Y después de unos días, Waver inventó una mentira de mala calidad para extender su invitación a su amigo del extranjero Alex. Rider, con su carisma natural, solo necesitó unos momentos antes de encantar a la pareja con pura fuerza de carácter. Rápidamente se convirtió en el compañero de bebida de Glenn y en un ávido fanático de la cocina de Marta. Toma, come, Waver, dijo Marta, colocando otra porción en el tazón ahora medio vacío de Waver. Gané más cuando descubrí que tú y Alex saldrían otra vez esta noche para divertirse en la ciudad. La comida afuera es buena, pero creo que una comida casera es inmejorable. Gracias, abuela, murmuró Waver, asintiendo con la cabeza. Los Mackenzie se habían ofrecido a mostrarle a Waver y Rider Fuyuki, pero Waver se había resistido con la excusa de querer experimentar la vida de la ciudad en persona. Marta estaba en conflicto con la idea de que Waver saliera de noche con un asesino en serie todavía suelto, pero Glenn la había convencido de que aceptara cuando Waver no cediera. Tienes que correr a la primera señal de peligro, ¿vale, Waver? Marta se preocupó. Miró a Waver como si fuera un delicado pajarito que dejaba su nido por primera vez. Si no puedes evitar una pelea, entonces tendrás que confiar en Alex, ¿verdad? Marta miró expectante a Alex, quien era la viva imagen de la fuerza. Pero claro, señora. Rider golpeó la mesa con el puño para lograr el efecto. Juro por mi nombre como rey de los conquistadores que ningún daño le sucederá al niño mientras esté conmigo. Declaró con confianza. Eso es muy tranquilizador de tu parte, Alex. Marta prácticamente se desmayó. Cuida de nuestro hijo, Alex, afirmó Glenn, asintiendo con la cabeza. Rider estalló en otro escandaloso ataque de risa. Los cubiertos sobre la mesa temblaron con su voz y los corazones de los Mackenzie descansaron tranquilos. Waver, sin embargo, terminó su katsudon en silencio, refunfuñando en su mente. Puedo hacerme cargo de mí misma. No soy un niño.
Los sombríos pasillos de la iglesia Fuyuki estaban débilmente iluminados por la luz de las velas. Los salones sagrados estaban en un silencio sepulcral. Las numerosas estatuas y vidrieras que decoraban la iglesia creaban un ambiente inquietante debido a la escasez de luz y la abundancia de sombras. En el sótano de la iglesia había una cámara a la que ni el sol ni la luna podían llegar. Esta habitación oscura y decrépita se había convertido recientemente en el santuario de un moribundo. La habitación estaba llena con una colección de instrumentos arcanos que rodeaban una cama en el centro. Una maraña de cables conectaba los instrumentos al cadáver quemado de un hombre que yacía en la cama. Cada vez que respiraba con dificultad, un rubí en uno de los instrumentos emitía una luz roja pálida. El hombre en la cama era Matou Byakuya, o al menos los restos quemados del hombre que una vez fue Matou Byakuya. Toda su piel estaba demacrada con quemaduras de tercer grado, dejando al descubierto las ruinas tostadas de sus tejidos grasos y huesos. Su cuerpo había sido reducido a nada más que un trozo gigante de carbón, que apenas respiraba y se mantenía vivo gracias a la vanguardia de la tecnología de hechicería curativa. ¿Realmente sigue vivo? El padre Kotomine Risei hizo la pregunta, tapándose la nariz para escapar del hedor fétido que invadía la habitación. Cuanto más examinaba al hombre en la cama, más fuerte tenía para contener la cena para que no subiera por su garganta. Al menos, sí, Matou Byakuya indudablemente sigue vivo, entonó estoicamente Kotomine Kirei. Su mirada muerta enamorada del perpetuo estado de ruina en el que se encontraba Byakuya. Está en constante dolor. Cada respiración que respira es un momento de pura agonía. Parecen ser los efectos de algún tipo de maldición, donde cada una de sus células está sistemáticamente convencida de su propia destrucción y sufre muerte celular. Entonces, incluso si lo curas hasta que recupere su salud completa, su cuerpo rechazará el tratamiento e insistirá en morir, supuso el padre Risei a partir de la explicación de Kirei. Frunció el ceño ante la colección de artilugios que Tokiomi les había prestado. ¿Hay algo que puedas hacer? ¿A qué final? Kirei preguntó sin rodeos. El padre Risei se burló. Para aprender cualquier cosa de él, por supuesto. Detrás de puertas cerradas, el padre Risei no hizo ningún intento de ocultar su desprecio por Matou Byakuya. En lo que a Risei concernía, el hombre no era más que un miembro de una repugnante familia de magos. Su vida valía intrínsecamente menos que la vida de un creyente piadoso del Señor. Y en su estado actual, su único valor era como fuente de información sobre los maestros y sirvientes enemigos. La tenue iluminación de la habitación ocultó la sombra de la sonrisa en el rostro de Kirei. Veamos. Actualmente lo mantenemos ebrio con tantos analgésicos posibles para preservar su psique ya dañada del dolor constante. Como consecuencia de eso, actualmente se encuentra en un estado comatoso donde no puede escuchar ni responder a nuestras preguntas. Risei hizo una mueca ante eso. No le gustaba la idea de mantener el peso muerto en su iglesia. ¿Ningún equipo de Tokiomi puede resolver este problema? Preguntó. Kirei simplemente inclinó la cabeza ante el evidente disgusto de su padre. La mayor parte de todo este equipo está dedicado a preservar la escasa vida que aún queda en el cuerpo desecado de Matou Byakuya. Sin medios para comer o defecar, es necesario un medio sobrenatural de soporte vital. Risei chasqueó la lengua, deseando salir de la habitación. Con poca o ninguna ventilación, la cámara fue rápidamente sofocada por el hedor de la carne crujiente de Byakuya. ¿No podemos extraer información de su estado inconsciente? Mi maestro no está muy versado en la hechicería onírica. Necesitaríamos la ayuda de un experto en el campo. Pero invitar a uno con tan poca antelación es difícil, le contó Kirei lo que Tokiomi había compartido con él. Sintió una pizca de placer ante el creciente malestar de su padre, y se dignó compartir más información. Aunque parece que Archer ya tiene una idea de lo que ocurrió exactamente en la residencia Matou. ¿Qué? Risei se resistió. Entonces, ¿por qué necesitamos mantener esto en la iglesia? Kirei sacudió la cabeza con severidad. Desafortunadamente, Su Alteza el Rey de los Héroes no vio necesario elaborar lo que averiguó con su clarividencia. Risei contuvo un insulto que probablemente era inapropiado para alguien de su posición en la iglesia. No puedo soportarlo más, gruñó irritado y huyó de la cámara.
Lo mantendremos aquí todo el tiempo que Tokiomi quiera, pero nos desharemos de él en el momento en que demuestre ser completamente inútil. Dejaré su mantenimiento en tus manos, ¿entiendes, Kirei? Para Kotomine Risei, la iglesia era un lugar sagrado para guiar a las almas desafortunadas hacia la salvación. Un mago infiel medio muerto no tenía esperanzas de salvación y, por lo tanto, era una mancha inmunda que empañaba la pureza de la iglesia. Pero mientras Tokiomi considerara que valía la pena quedarse con Matou Byakuya, Risei no podía simplemente deshacerse del hombre. Como desees, padre, respondió Kirei cortésmente, siguiendo al caballero mayor hacia la puerta. Sus ojos huecos se detuvieron en la dolorosa imagen del sufrimiento de Byakuya mientras cerraba la cámara. Kirei caminó por los oscuros pasillos del sótano con practicada facilidad. Hacía tiempo que sus ojos se habían adaptado a ver incluso a través de los caminos más turbios. Mientras los pies de Kirei lo llevaban por el mismo viejo y cansado camino, murmuraba trivialidades vacías a su descontento padre reflexivamente. Pero su mente se desvió hacia una tangente distante. Los acontecimientos en la residencia Matou habían dejado una gran sombra sobre Tokiomi. El incidente estalló a solo unas cuadras de la residencia Tosaka sin previo aviso. Antes de que Tokiomi pudiera siquiera darse cuenta de lo que pasó, toda la mansión Matou había sido arrasada y el infame Matou Shouken había desaparecido y Matou Byakuya fue dado por muerto entre los escombros quemados. A los ojos de cualquiera, todas las señales apuntaban a que el culpable era Matou Kariya. Assassin había visto por última vez al hombre entrando a Matou Manor con Caster y un niño enmascarado justo antes del incidente. Los eventos que se desarrollaron más tarde sugirieron que Caster había sido responsable de la destrucción y que probablemente era el sirviente de Matou Kariya. Los ojos de Kirei se clavaron en la espalda del todavía furioso Kotomine Risei. Contempló qué forma de pensar había llevado a Matou Kariya por el camino del parricidio. Incluso sin considerar la longevidad de Matou Shouken, parecida a una cucaracha, el acto de matar al propio padre seguía siendo una tarea difícil de realizar. Supuestamente había algo especial en matar al propio padre, un costo emocional, algo totalmente perverso en cortar esa conexión. Kirei se preguntó si la pérdida de un padre se parecía en algo a la pérdida de una esposa. Se preguntó, ¿qué había sentido Matou Kariya después de matar a su propio padre? Kirei. La voz frustrada de Risei sacó a Kirei de sus reflexiones. Se quedó mirando con los ojos muy abiertos la mirada preocupada de su padre de reojo hacia él. ¿Qué pasa, padre? Kirei preguntó disculpándose. De hecho, se había desconectado por completo en medio de su conversación. Risei arrugó las cejas e inclinó la cabeza hacia atrás. Te pregunté si estabas seguro de investigar a los Ainsburn esta noche. ¿No sería más prudente mirar más de cerca el templo Ryudou? Llegaríamos al fondo de lo que le pasó a Matou Byakuya mucho más rápido de esa manera. Kirei se dio cuenta de que ya habían salido del sótano y ahora estaban en la cabecera del altar, parados debajo de una cruz débilmente iluminada. Obviamente, su padre estaba explorando todas las oportunidades posibles para deshacerse de Matou Byakuya. Enviaré al menos 3 asesinos al templo Ryudou esta noche, pero como le expliqué a mi maestro antes, en lugar de investigar a Caster, sería más fructífero para mí entrometerme en la pelea entre Saber y Lancer, donde probablemente podría eliminar a uno. O ambos Evans, explicó Kirei robóticamente su mejor argumento. Para ser sincero, la magnitud del sufrimiento que Matou Kariya había infligido a sus propios parientes intrigó a Kirei. Una parte del sacerdote realmente sintió la necesidad de cambiar de objetivo, pero su curiosidad por Emiya Kiritsugu era más fuerte por un pequeño margen. Ya veo, si estás seguro, murmuró Risei, asintiendo. Abrió la boca pero se detuvo, como si quisiera decir algo más, pero no pudiera encontrar las palabras adecuadas. En lugar de eso, dejó escapar un suspiro y cerró los ojos. Haz tu mejor esfuerzo y cuídate, Kirei. Kirei asintió rígidamente. Su rostro inmóvil y pétreo. Por supuesto, padre. Kotomine Kirei partió de la iglesia Fuyuki. Su misión es investigar los motivos de los otros maestros e instancias de Archer en el fondo de su mente. Emiya Kiritsugu. Matou Kariya. ¿Qué clase de hombre eres? Emiya Kiritsugu sacó una cámara de los restos corneados de un murciélago doméstico japonés.
El pobre había muerto de forma sangrienta, partido por la mitad y con las dos mitades de la boca abiertas. Alguna vez fue un familiar que Kiritsugu había usado para reconocimiento alrededor de la residencia Matou. Mai ya lo había encontrado muerto debajo de un arbusto, pero afortunadamente la cámara adjunta a su pata sobrevivió milagrosamente a la muerte del murciélago y cayó al suelo. Las manos de Kiritsugu rápidamente se pusieron a trabajar. Abrió una pequeña computadora portátil compacta y conectó la cámara para ver lo último que grabó. Solo tomó unos momentos para que el contenido de la cámara apareciera en forma de un video de mala calidad en blanco y negro. Kiritsugu manipuló el video para reproducir los últimos minutos antes de su final. En la pantalla había una vista aérea de Matou Manor. Solo unas pocas habitaciones de la enorme casa tenían las luces encendidas. Durante mucho tiempo no ocurrió nada de particular interés. Kiritsugu aceleró el video y lo detuvo cuando vio un taxi detenerse en la carretera y detenerse frente al edificio. Las cejas de Kiritsugu se fruncieron cuando reconoció la imagen sombría de un hombre con un traje negro formal bajando del taxi. Poco a poco reconoció que el hombre era Caster, vestido con la misma ropa que llevaba cuando entró al templo Ryudo hace unos días. Los ojos de Caster parecían vagar por su entorno. Su mirada se detuvo justo cuando fijó sus ojos en la cámara que el murciélago familiar de Kiritsugu había estado llevando. Caster esbozó una sonrisa engreída antes de extender su mano hacia la cámara y el video terminó abruptamente. Eso fue, Caster, ¿verdad? Irisbiel expresó lo que todos en la sala habían estado pensando. No le llevó mucho tiempo volver a ver a nuestro familiar. Como se esperaba de la clase Caster, es un mago increíble. Sí, aunque parece faltarle etiqueta como guerrero, ciertamente lo compensa con su hechicería. Saber expresó su propia opinión sobre el Servant que había conocido anoche. Ella no había quedado tan impresionada cuando él simplemente se quedó al margen mientras el resto de los espíritus heroicos luchaban. Mira, ahí, Kiritsugu no se molestó en comentar sobre la evaluación de saber sobre Caster y en cambio se centró en uno de los últimos cuadros antes de que terminara el video. Puedes ver que alguien más estaba bajando del taxi con Caster. Y a juzgar por la ropa que lleva, Kiritsugu escudriñó la oscura figura encapuchada. Sus ojos se dirigieron al resto de la mesa que estaba usando, donde había un mapa de Fuyuki y varios archivos esparcidos. Cogió una fotografía de vigilancia de Matou Kariya y comparó la figura larguirucha del hombre con la silueta del video. Lo más probable es que el hombre que viaja en el taxi con Caster sea Matou Kariya. Esta idea está respaldada por el hecho de que se detuvieron en la residencia Matou de todos los lugares, analizó Kiritsugu lo mejor que pudo. Matou Kariya, el segundo hijo de la familia Matou, Irisbiel estudió la foto tomada de Kariya. Si mal no recuerdo, había abandonado la familia Matou cuando alcanzó la mayoría de edad y recientemente regresó al redil, presumiblemente para participar en la guerra del Santo Grial. De hecho, murmuró Kiritsugu, asintiendo con la cabeza. El informe de noticias afirma que todos los miembros de la familia Matou están desaparecidos después del incendio. Esto incluye a Matou Souken, Matou Byakuya, Matou Sakura y Matou Kariya, recordó Kiritsugu de memoria. Una sonrisa sardónica se extendió por el frío rostro de Kiritsugu. Toda la familia Matou ha sido aniquilada y la última persona vista entrando a las instalaciones fue el hijo pródigo de la familia Matou recientemente regresado. No es difícil imaginar lo que sucedió. Probablemente hay muchos motivos para sospechar que Matou Kariya y su Servant Caster están ser los culpables. Que un hijo mate a su propio padre y a toda su familia, incluso para un mago, qué cosa tan terrible, comentó Saber sombríamente, mirando hacia abajo. Iba en contra de su moral siquiera considerar tal cosa. Kiritsugu resopló. Ese tipo de cosas es mucho más común en familias de gran poder y prestigio, como las de magos y nobles. Según tu experiencia personal, ¿no sabrías un par de cosas sobre eso, Saber? Bromeó, sin molestarse en mirar a su sirviente a los ojos. Saber frunció el ceño, sus ojos ardían. Maestro, usted, Kiritsugu. Irisbiel reprendió a su marido antes de que Saber pudiera reaccionar. Miró disculpándose al rey de los caballeros. Lo siento, Saber. Kiritsugu simplemente es sensible a este tipo de cosas.
No quiso atacarte personalmente, dijo con una mirada suplicante. Irisbiel, Saber se tragó bruscamente su ira, sintiendo que realmente podría haber más detrás de las palabras de Kiritsugu. Ella aceptó a regañadientes tolerar la burla de Kiritsugu. Las cosas lentamente se calmaron y Kiritsugu respiró hondo para encontrar su centro nuevamente. No había tenido la intención de ser tan hostil con su servant, pero no pudo resistir la tentación. Podemos atribuir la aniquilación de la familia Matou a algún rencor personal de Matou Carilla. Lo más probable es que su sirviente sea Caster. Anteriormente lo habíamos catalogado como el maestro de berserkero Caster, así que esto resuelve esa parte del asunto. Información, dijo Kiritsugu mientras anotaba la información en una hoja de papel. Si Carilla realmente es el maestro de Caster, entonces lo más probable es que se quede en el templo Ryudou. Caster ya se ha hecho cargo de ese lugar. Todos los familiares de reconocimiento que enviamos allí terminan siendo asesinados. Irisbiel brindó amablemente sus propias conclusiones. Kiritsugu asintió, silenciosamente impresionado por la perspicacia de su esposa para la guerra del Santo Grial. Eso solo deja a Berserker y su maestro como la única facción que aún no hemos identificado. Los archivos esparcidos sobre la mesa eran los frutos de los días de arduo trabajo de Kiritsugu y Mailla. Eran informes de todos los maestros y sus actividades. Entre los documentos se incluían fotografías de Waver Velvet y Kainet el Mello y llegando al aeropuerto de Fuyuki y luego organizando su alojamiento en la casa de Mackenzie y en el Hotel Yacht, respectivamente. A juzgar por la destrucción de Matou Manor, podemos concluir que Caster representa una amenaza significativa, dijo Kiritsugu, tocando la imagen de Caster subiendo las escaleras hacia el templo Ryudou. Sabemos que posee considerables habilidades sensoriales y suficiente poder de fuego para destruir a toda la familia Matou, pero no conocemos los detalles. Incluso en la batalla en los muelles, mantuvo sus cartas cerca de su pecho y observó desde el margen. Kiritsugu todavía recordaba cómo Caster había sabido que Mailla y posiblemente él estaban allí en los muelles y decidieron no hacer nada. Había calificado las acciones de Caster como mera arrogancia, pero ¿y si ese hubiera sido solo su intento de no revelar descuidadamente sus habilidades? Cualquiera sea el caso, Kiritsugu no podía descartar a Caster como un blanco fácil. Había matado a muchos magos en su pasado como asesino de magos, pero la intuición de Kiritsugu era que había algo diferente en Caster que lo diferenciaba de otros magos ortodoxos. Si se atrevía a subestimarlo, entonces incluso con su carta de triunfo antimago, Kiritsugu podría estar en el lado perdedor. Sin embargo, no estamos en posición de apuntar a Caster o a cualquiera de los otros Evans, murmuró Kiritsugu, mirando el brazo izquierdo de Saber. Saber, por su parte, apretó sus puños enguantados. Su cabeza se inclinó avergonzada. El brazo de Saber todavía está maldito. Incluso después de caer desde una altura de más de 150 metros, Lancer y su maestro debieron haber sobrevivido al ataque de anoche, relató Irisbiel con tristeza. Mientras recordaba los acontecimientos del fallido asalto de anoche en el Fuyuki Yacht, Kiritsugu se levantó de su asiento. Le dio la espalda a su esposa y a su sirviente. Incluso si no hubiéramos podido acabar con él, deberíamos haberle dado un golpe significativo al ego de ese hombre. Kiritsugu estaba profundamente familiarizado con el tipo de mago ortodoxo como Kainet el Mello y Archibald, el maestro de Lancer. No fue difícil leer el próximo curso de acción que tomaría el hombre. Lancer y su maestro han evadido todos nuestros intentos de reconocimiento. Lo más probable es que estén empleando algún hechizo de camuflaje. Los murciélagos y las cámaras no encontrarán nada. Buscar a un señor de la torre del reloj mientras está escondido será una pérdida de esfuerzo. Por lo tanto, es mejor que nos quedemos aquí. El ego magullado de ese hombre lo llevará hacia nosotros más temprano que tarde, concluyó Kiritsugu. Dejando la habitación con una silenciosa Mailla siguiéndolo detrás de él. Iri, tú y Saber deberían continuar sintiéndose como en casa aquí por el momento. Kiritsugu. Irisbiel quería hablar un poco más con su marido, pero solo podía mirar su espalda alejándose. Ella frunció el ceño con incertidumbre. Algo se sentía mal con Kiritsugu. No era nada concreto, pero la intuición de Irisbiel captó los pequeños tics en las expresiones de Kiritsugu. Irisbiel.
Saber gritó cuando notó que la otra mujer estaba terriblemente callada. Su cara pensativa con preocupación. Irisbiel negó con la cabeza. Ella miró a Saber disculpándose. Lamento su comportamiento, Saber. Kiritsugu realmente es una buena persona en el fondo. Es muy duro consigo mismo y con sus palabras, dijo, sus ojos se desviaron hacia la dirección en la que Kiritsugu se había ido. Saber estudió la expresión del pálido rostro de Irisbiel. Notó la obvia preocupación y sinceridad en los sentimientos de la otra mujer. Ya veo. Si esa es tu opinión honesta, entonces confiaré en tu juicio, Irisbiel, dijo Saber, suspirando ligeramente. Al menos quería darle a la esposa de su amo el beneficio de la duda. Primero iré a ver a Kiritsugu, Saber, sonrió Irisbiel, levantándose de su asiento. Siéntete libre de explorar todo el castillo. Debería haber algunas raciones en la cocina si tienes hambre, dijo apresuradamente mientras se dirigía hacia la puerta. Saber dio un paso adelante para seguirlo, extendiendo su mano. Espera, Irisbiel, déjame acompañarte. No, rechazó Irisbiel resueltamente, sacudiendo la cabeza. Aprecio la idea, Saber. Pero quiero hablar con Kiritsugu a solas. Irisbiel se disculpó nuevamente y rápidamente persiguió a su marido. ¿Entiendes tu papel? Caster preguntó por última vez. Su voz estaba cargada por el peso del conocimiento de hacia dónde se estaban metiendo. Apoyó su hombro derecho en el pilar de madera en la entrada principal del templo Ryudou. Miró detrás de él hacia el frágil cuerpo de Matou Kariya sentado en los escalones del vestíbulo del templo. Sí, suspiró Kariya en respuesta. Sus ojos miraron hacia su mano derecha, donde un conjunto de 3 líneas rojas espinosas estaban dispuestas en espiral. Estos sellos de comando no eran más que nuevos tatuajes que Caster le había hecho, pero parecían lo suficientemente reales como para engañar al mago común. No hay marcha atrás a partir de ahora, advirtió Caster, mirando al cielo nocturno. Se suponía que esta noche habría un cielo despejado y sin nubes, pero a lo lejos, Caster pudo ver breves relámpagos. Podía oír el sonido distante de un trueno, como las ruedas de un carro que avanzaba por los mismos cielos. Lo sé. Haré mi parte, tal como me dijiste, Caster, dijo Kariya débilmente, sintiendo un peso presionar sobre su pecho. Solo asegúrate de cumplir tu parte del trato y haré lo que tú digas, dijo, apretando los puños. Bien. Caster se enderezó. Caminó hacia la entrada del templo. Ya casi están aquí, dijo, haciéndole señas a Kariya para que lo siguiera. Buena suerte, Caster, Kariya-san, susurró Shirou telepáticamente. Actualmente estaba observando las cosas a través de los ojos de Caster, desde la seguridad de la habitación que los monjes le prestaron a él y a Caster. Este arreglo fue ideado por Caster. Mientras Caster y Kariya recibirían a Rider y su maestro en la entrada, Shirou, Sakura y Berserker permanecerían escondidos dentro del templo, dentro de la habitación de invitados que usaban. Kariya se haría pasar por el maestro de Caster con los nuevos tatuajes en su mano derecha. Esté atento ahora, maestro, le susurró Caster a Kariya. Correcto, estuvo de acuerdo Kariya. Se puso de pie y siguió la sombra de Caster. Sus pasos ligeros y firmes con determinación. Los dos se detuvieron en medio del patio. Miraron hacia el portal que conducía a la escalera entre el bosque sagrado del templo. Esperaron con anticipación unos segundos antes de que la atmósfera alrededor del patio se cargara violentamente de electricidad. El aire debajo de la entrada del templo fue violentamente empujado hacia atrás en una nube de polvo cuando un rayo cayó del cielo y un enorme carro de guerra descendió volando de las nubes. Los 2 bueyes negros que tiraban del carro gritaron, rasparon el suelo con sus cascos y soltaron chispas de electricidad. De pie en el centro del carro y sosteniendo las riendas estaba el rey de los conquistadores, jinete, Iskandar, con una camisa blanca y jeans azules, sonriendo de oreja a oreja. «Oh, ¿has estado esperando mucho, Caster?», preguntó Rider sin miedo. Su rostro ansioso y radiante. Caster le devolvió el gesto con su propia sonrisa de confianza. «No mucho, Rider. Llegas justo a tiempo». El diálogo entre Caster, Rider y sus maestros ahora comenzaría. Nota del autor. Esta historia, sorprendentemente, aún no está muerta. Ha pasado demasiado tiempo desde el último capítulo. Me disculpo por el retraso.
Este capítulo sirve como última preparación para el próximo gran arco de la historia. Yo no lo llamaría presagio, sino simplemente sentar las bases triviales. Gracias por sus comentarios durante la pausa prolongada. Fue realmente reconfortante saber que esta historia todavía tenía lectores esperando. La próxima actualización no tardará. Saldrá dentro de una semana después de esta carga. Ya tengo ahorrados el valor de 2 capítulos. Solo necesito solucionar todos los problemas antes de poder subirlos con confianza. Si te sientes generoso y puedes permitirte la molestia, ¿podrías invitarme a un café, por favor? Ko-fi.com/daturas. Gracias por leer.